El surgimiento hace miles de años de una cadena de volcanes y altas montañas dio lugar a la creación de una prodigiosa cuenca que alojó en su seno 5 lagos que dieron vida a pueblos, barrios, villas y ciudades. Al paso de los siglos han ido conformando la Ciudad de México, una de las más grandes, complejas y bellas del mundo. Esto es Crónicas y Relatos de México. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gamio. Nos encontramos al sur de la Ciudad de México, en una parte que se formó por la erupción del volcán Xitle hace alrededor de 2000 años, lo que creó una región de lava negra con cuevas y cavernas, a que al paso de los siglos se le llamara San Agustín de las Cuevas, hoy Tlalpan. La erupción del Xitle cubrió una muy importante civilización, que fue de las primeras que se crearon en la Cuenca de México, que hoy conocemos como Cuicuilco. Se dice que sus habitantes, que gran parte de ellos huyeron hacia Teotihuacán, que ya estaba establecida, pero que colaboraron a su crecimiento, porque se han encontrado semejanzas entre ambas culturas. Fíjense que es una civilización muy avanzada porque se han descubierto, aparte de una muy hermosa pirámide circular, muy original, que semeja un cono de volcán, seguramente era como una especie de veneración al volcán que ya les estaba dando muchos signos de vida. Se sabe que, fíjense, que la lava bajó a una velocidad de 10 metros por minuto y que tardó en enfriarse alrededor de 4 años. Primero se enfriaron las capas de arriba, pero en el interior seguía fluyendo la lava, creando estas cavernas, porque había gases en el interior, creando estas cuevas y cavernas, en donde se fue acumulando el agua a lo largo de los siglos, porque aparte es piedra muy porosa. Esto dio lugar ya durante el virreinato a que se desarrollaran importantes fábricas textiles en la zona, como la Fama Montañesa y San Fernando, y también fábricas de papel que requieren mucha agua, como Peñapobre, que se unió después con Loreto y crearon un gran emporio papelero. Para hablar de todo ello, vamos a tener la oportunidad de platicar con el arqueólogo Eduardo Matos. ¿Me acompañan? Ya nos encontramos aquí con el maestro Eduardo Matos, que nos va a platicar de la historia de este interesantísimo lugar. Eduardo, gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto. Bueno, Cuicuilco es uno de los primeros centros urbanos que se dan en la Cuenca de México. Digamos que su cronología va más o menos del año 600 antes de nuestra era, imagínate, hasta el año aproximadamente 200 antes también de nuestra era. Lo importante es que Cuicuilco llegó a ser quizá el sitio más grande en aquel momento y quizá más poblado. Se han podido hacer excavaciones, se han encontrado toda una serie de vestigios de cerámica, entierros de quienes habitaron aquí, debieron tener sus campos de cultivo, sus casas, y por lo general se piensa que Cuicuilco es únicamente este monumento impresionante, circular, ¿no?, de más de 100 metros de diámetro, al cual se accedía por rampas a su parte superior. También hay otros edificios que se han excavado y esos están al otro lado de Insurgentes. Y allí se han encontrado edificios, digamos, cuadrados e inclusive uno de barro, que pertenecen o más o menos son contemporáneos, ¿no? El primero que va a excavar aquí, y con las dificultades de que este sitio fue cubierto por la lava, como luego ya vamos a ver, fue Byron Cummings en 1923. Cummings era un investigador, un arqueólogo de la Universidad de Arizona, y
Gamio lo invita, don Manuel Gamio, un gran arqueólogo, a que venga y haga excavaciones aquí. Y él es el que se va a dar cuenta de la importancia, pues, de este gran centro. Hay un pequeño volcán aquí cerca, llamado el Chitle, el cual seguramente estaba con bastante actividad en aquel momento. Y el volcán, pues, ha de haber empezado a crear movimientos de tierra, fumarolas, todo lo que va a provocar una gran erupción, ¿no? Se ha encontrado entre la cerámica que Cummins encuentra, dos figuritas, por ejemplo, en barro, del dios viejo y del fuego, ¿no? Que se le representa sentado, encorvado, como un anciano, ¿verdad? Y con un gran brasero en su espalda. Interesante. Este brasero, pues yo pienso que representa el volcán. Ese es Dios viejo y del fuego, no es otra cosa más que el volcán al cual están rindiendo culto en virtud de que pues, les ha de haber impresionado eso. Oye, vamos a tener oportunidad de ver muchas de estas piezas que nos has platicado, ¿verdad? ¿Cómo no? Vamos a visitar ahora el Museo de Sitio de Cuicuilco. Pues ya estamos en el Museo de Sitio. A ver, Eduardo, platícanos de estas piezas, por favor. Bueno, aquí en el museo lo que vemos es parte de la producción que hizo la población que habitaba aquí. Y ellos fundamentalmente eran agrícolas, eran agricultores, pero también grandes artesanos. Ellos hacían sus instrumentos de obsidiana, de piedra, en fin, se han ido encontrando en las excavaciones estos restos, pero también eran muy buenos ceramistas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Fíjate, por ejemplo, en las figurillas femeninas con su faldellín, ¿no? Sí, primorosas. Y también tenemos contorsionistas como el que se puede ver allá. Y una cosa muy interesante es un pequeño jugador de pelota, todo hecho en barro, ¿verdad?, que trae su pelota precisamente en una de las manos. Hay también sellos cilíndricos que eran como pintaderas, se le ponía color y se pintaba el cuerpo. O sea, toda una producción alfarera. Cabe señalar también que ya para este momento Cuicuilco estaba ya dividido, ya había un grupo de élite sacerdotal que era el que tenía seguramente el control de lo que era el total de la sociedad. Pero tenemos que ver cómo fue el final de Cuicuilco y resulta, ya habíamos platicado, cómo el Chitle, este pequeño volcán, va a hacer erupción, pero hay una magnífica representación que vamos a poder observar y que es obra de Jorge González Camarena. Vamos a verla. Oye, aquí sí, está este mural. Es magnífico, ¿eh? Es magnífico, ¿verdad? Sí. Y observa que se ve el Chitle, que todavía aquí en el paisaje urbano puede verse. Se aprecia el volcancito, ahí está haciendo erupción, y González Camarena pone este momento en que la lava viene corriendo para cubrir en parte lo que era el edificio principal, el cual lo vemos plasmado aquí. Oye, Matos, pues de verdad ha estado fascinante esta explicación que nos has dado de este sitio tan poco conocido, que yo creo que ahora mucho de nuestro público va a venir a visitarlo, está muy céntrico, aquí en Tlalpan. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti. Nosotros seguimos en Crónicas y Relatos de México. Seguimos en Crónicas y Relatos de México. Ahorita nos encontramos en el corazón de Tlalpan, en su plaza principal, la Plaza de la Constitución, que conserva un delicioso aire provinciano, con su templo, su palacio municipal, sus portales. Tlalpan está lleno de historias y de leyendas. Tlalpan fue la capital del Estado de México de 1827 a 1830. Unos años más tarde ya se le reintegró como parte del Distrito Federal recién creado. Y resulta que aquí en Tlalpan se llevó a cabo la primera llamada telefónica de Latinoamérica. Fue de aquí, de una casona aquí que todavía se conserva, que se puede visitar, al centro de México, ahí cerca de una casa cerca de la Alameda, porque allá había buena acústica. Les voy a comentar algo muy interesante. Tlalpan está lleno desde hace siglos de conventos y de seminarios. Actualmente inclusive es la sede de la Universidad Pontificia. Por todo ello se le ha llamado en ocasiones el pequeño Vaticano. Pero la realidad es que Tlalpan conserva casonas y instituciones, conserva muchísimas construcciones de enorme valor. Ahorita vamos a conocer el templo principal.
la parroquia de San Agustín de las Cuevas. Acompáñenme. Aquí se custodia la imagen de San Agustín de las Cuevas, un santo, ya se imaginarán, patrono de Tlalpan, muy venerado. En este lugar establecieron los franciscanos en el siglo XVI una pequeña capilla. Ya en el siglo XVII les fue entregada a los dominicos y ellos levantaron el lindo templo que actualmente podemos ver y que, por supuesto, como buen templo dominico, tiene una muy hermosa capilla dedicada a la Virgen del Rosario. Esa conserva un altar barroco plateresco de inigualable belleza. En la nave principal, el altar mayor, sufrió un incendio a fines del siglo XIX, que era también un barroco muy hermoso, y fue sustituido por un altar moderno en hoja de oro, pero que muestra en el centro una pintura del siglo XVIII. Ahorita estamos en el atrio, que como ya hemos platicado, es una creación de México, porque no existía en las iglesias de España y de Europa en general, y por supuesto una parte muy importante de la evangelización que se llevó a cabo sobre todo en el siglo XVI fue el bautizo. Aquí se conserva una pila bautismal enorme. Yo nunca había visto una tan grande, muy hermosa, como de gajos. Y me puedo imaginar cuántos naturales habrán sido bautizados aquí. Ahora vamos a tener la oportunidad de platicar con uno de los cronistas de Tlalpan, Salvador Padilla. Él es autor de varios libros, y no me lo van a creer, también es compositor. Hizo una melodía que se llama precisamente San Agustín de las Cuevas. Vamos a conocerlo. Salvador. Ángeles, qué gusto. Pues me encanta estar aquí en tu, ¿cómo diríamos por cariño? Tu pueblo. Sí, mi pueblo, claro que sí. Oye, pues quiero que nos platiques de este Palacio Municipal. Sí, mira, este Palacio Municipal fue una de las grandes obras de finales del siglo pasado, inicios del siglo XX. Fue edificado por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, el mismo que construyó la Torre de la Independencia. Y lo importante es que todas estas obras de aquí de Tlalpan, el mercado, el palacio, fueron construidos con la cooperación de los pueblos. Se tiene documentado que el pueblo de San Andrés Totoltepec proporcionó la cantera. Y seguramente también hubo un fuerte apoyo de Porfirio Díaz. El palacio fue construido en esa época y desde entonces, mira, ahora es un símbolo con su estilo neoclásico, un poco, sí, ¿verdad? Un tanto, efectivamente. También unos toques medio eclécticos, ¿verdad? Porque era muy al estilo del arquitecto Rivas Mercado. Sí, así Sí. es. Originalmente los muros eran lisos. Los murales son relativamente recientes, datan de 1987. Pues muy interesante porque cuentan la historia, ¿verdad? Por lo que Cuentan veo. la historia completa desde la época de Cuicuilco, desde la erupción del Xitle hasta la era moderna, allá en la parte extrema de este edificio. El pintor fue un profesor de la secundaria, un profesor de dibujo de la secundaria Miguel Hidalgo, que está muy cerca de aquí, Roberto Rodríguez Navarro. Ah, ya. Pero tuvo asesores muy importantes, como por ejemplo don Joaquín Galarza, el científico social, Joaquín Galarza, y el cronista de Tlalpan de entonces, don Fernando Rodríguez. Ah, pues con razón, se ven muy bien documentados. Oye, también quiero que nos platiques de las casonas extraordinarias que conserva Tlalpan. Uy, hay muchas y muy importantes. Bueno, ahora ya no hay muchas, había muchas. Sí. Como por ejemplo la Casa Chata, que tú ya conoces, la Casa Frisac, la Casa de las Campanas, la Quinta Soledad, la misma Secundaria 29, que era la antigua Casa de Moneda. Magnífica, sí, como no, Así ahí este es. edificio. ¿Por qué no visitamos alguna de ellas? ¿Cómo no? Me encantará. Acompáñenos. Bueno, pues ya estamos en una de las casonas características de Tlalpan. A ver, platícanos. Efectivamente, esta es una de las quintas características
pero de Tlalpan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De hecho, aquí el estilo español tradicional se ha perdido. Mira, esta es una casa más bien de corte europeo, aunque con rasgos muy mexicanos. Sí, sí, así es. Por ejemplo, los remates, sí. ladrillo. Sí, el ladrillo maravilloso, eso en forma redonda que me decías que se hacía aquí en Tlalpan, ¿verdad? Sí. En la fábrica de San Marcos. Era una serie de hornos de ladrillo que había allí. Correcto, qué maravilla. ¿Y a quién pertenecía esta casa? Esta casa la construyó su dueño, Guillermo de Landa y Escandón, que era un funcionario porfiriano importante. Sí. Los Escandón eran riquísimos. Sí. Eran muy ricos. De hecho, él era uno de sus hombres de confianza. Él organizaba sus cumpleaños y Porfirio Díaz acudía a esta casa. Mira. De hecho, en esta casa se compuso el two-step Tlalpan. Miguel Lerdo de Tejada fue el autor y la pieza musical está dedicada precisamente a Guillermo de Landa y Escandón, el dueño de esta finca. Oye, y muchas de estas fincas terminaron en manos de conventos, seminarios, de órdenes religiosas, ¿verdad? Sí, debido primero a la inseguridad de la revolución, la Revolución Mexicana. Este era territorio donde incursionaban muy fácilmente los soldados zapatistas. Sí, claro. Y los soldados zapatistas eran enemigos jurados de la burguesía porfiriana, por eso es que muchos de ellos optaron por venderla. Y los beneficiarios fueron precisamente los conventos y seminarios. Oye, Salvador, qué bien conservada está. Sí, Ángeles. Efectivamente, desde que la adquirieron los hermanos maristas, han tenido la virtud de saberla conservar. Pues muchas gracias, Salvador, por habernos acompañado en este recorrido por Tlalpan y darnos tanta información riquísima. Bienvenida tú y bienvenido el Canal 11. Nosotros seguimos en Crónicas y Relatos de México. Seguimos en Crónicas y Relatos de México. Ahorita estamos en otra de las famosas fincas de Tlalpan. Esta es la conocida como Casa de las Campanas. Igual que el resto de las casas de aquí, tiene leyendas e historias. Vamos a recordar un par de anécdotas históricas que sucedieron en esta casa. Estuvo ocupada un tiempo por el general Scott, junto con otras casonas de aquí de Tlalpan, durante la nefasta invasión norteamericana a la Ciudad de México. Ya en el siglo XX, la ocuparon varios conventos. Cuando la ocuparon las capuchinas, a la cual pertenecía la Madre Conchita, en una ocasión la sacaron ahí a las monjas por las calles de Tlalpan, la llevaron caminando ahí en una exposición pública muy desagradable, para trasladarlas a la delegación que se encontraba en el centro histórico, por el conflicto que existía entre el presidente Calles y la Iglesia Católica. Unos años después, la Madre Conchita fue acusada del asesinato de Álvaro Obregón, que ejecutó materialmente, como sabemos, León Toral, un joven pintor. A raíz de ese incidente, la Madre Conchita pasó varios años en las Islas Marías. Pues estas son algunas de las historias que guarda esta casona y ahora los invito a que sigamos paseando por Tlalpan. Qué gratos son los mercados, llenos de aromas, de sabor, de colores. Nos encontramos en el Mercado de la Paz, que tiene una linda historia. Aquí había ya un mercado desde el virreinato, pero ya estaba muy deteriorado, era un mercado viejo. Y los vecinos decidieron juntarse para hacer un nuevo mercado a fines del siglo XIX. Pero fíjense qué bonito. Los pueblos de la Jusco dieron la madera. San Andrés Totoltepec dio la cantera, una hermosísima que todavía adorna el piso. Y el pueblo de Tlalpan dio los ladrillos y la piedra volcánica, que la podemos ver todavía en las columnas. Y que la mano de obra la realizaron los presos. Los sacaron de la cárcel, los sacaban de la cárcel cotidianamente para que vinieran a trabajar aquí. Y que el predio para ampliar el mercado lo regaló otro vecino. Así es que es una obra absolutamente de la comunidad. En este mercado se vendían muchas de las mercancías de las frutas que se producían aquí mismo. Eran muy famosos los perones que se daban aquí
en el famoso barrio de la Fama. El mercado lo inauguró Porfirio Díaz en 1900, que fue cuando se concluyó, y mandó a hacer una moneda conmemorativa con su efigie y la fecha de inauguración de este mercado, queriéndose apropiar el mérito. Lo juntó a sus festejos por el centenario de la independencia de México. Pero ya sabemos, en realidad, quién realizó este mercado. Este mercado tuvo una remodelación en los años 90, básicamente para modernizar el interior. Pero como podemos ver, afortunadamente se conservaron muchos de los materiales originales que dieron estos pueblos de Tlalpan, de manera que nos trasladamos al pasado, pero en el maravilloso presente. Vamos a seguir paseando por Tlalpan. Ahorita vamos a visitar una de las casas más lujosas y elegantes de Tlalpan, la conocida como Casa Chata. Recibe ese nombre porque, como pueden ver, el frente, la portada está achatada o achaflanada. Vean qué maravilla de labrado. Las puertas no son las originales de la casa. Estas puertas, fíjense que las trajeron del Colegio de San Pedro y San Pablo, que estaba en el centro de la Ciudad de México. Vamos a ver el interior. Es que ustedes recordarán que en algún programa, y a lo mejor si no es ahí, ustedes habrán visitado el antiguo Palacio de la Inquisición, que está en la Plaza de Santo Domingo en el centro. Recordarán que también tiene una portada achaflanada, igual que esta. Y un detalle que es muy especial. En ese palacio, en las esquinas, no hay columnas. Y el motivo era para que nunca hubiera una columna que tapara la vista al entrar en la gran portada, de manera que el arquitecto tuvo esa elegancia de no poner columnas, con lo cual le auguraban que se le iba a caer, ¿eh? Y aquí hizo lo mismo, vean qué interesante. Dejó nada más un gran arco en la entrada y de ahí desprende las columnas, con lo cual nada obstruye la vista de la entrada. Esto solo podía hacer, ¿quién? El gran arquitecto Pedro de Arrieta. Esta casa se construyó para que fuera el comisariado del Santo Oficio de la Inquisición. Por eso nos explica, ¿no?, por qué utilizaron afortunadamente al mismo arquitecto. Nada más que aquí se dio como más libertad y le hizo una decoración en la mampostería verdaderamente primorosa. Y un patio de una originalidad que quiero que me acompañen a conocerlo. Nos encontramos en el patiecito que les comenté, que es un patio cerrado, casi como si fuera un claustro. Y me quise situar aquí para que no dejaran de ver estas maravillas de figuras que adornan las dos entradas como muy privadas que tiene el pequeño patio. Está rodeado de bancas y de jardineras, de un muro, pero todo está decorado con unos pequeños faldoncitos primorosos y unas especies de mascarones que adornan las columnas, que son de poca altura. Y ya así, para cerrar con broche de oro el patiecito, tiene una puerta con un marco de cantera primorosamente labrado. Es de verdad una joya. Imagínense nada más que un tiempo aquí fue cuartel, cuando ya dejó de pertenecer al Santo Oficio, porque desapareció. Un tiempo fue cuartel, fue un seminario protestante. Tenía unas huertas y unos jardines enormes que fue perdiendo a lo largo de los siglos, que llegaban prácticamente hasta lo que ahora es la calzada de Tlalpan. También aquí estuvo el Museo de la Charrería, que ahora está en el centro histórico. Y fíjense que hubo la suerte que en los años 30 se le declaró monumento nacional y en los años 40 se restauró. Y ahora lo custodia el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene aquí un centro de investigación, el CIESAS, lo cual es una verdadera fortuna, porque eso nos garantiza que este inmueble notable se conserve por muchas generaciones más. Con esto concluimos nuestra visita a Tlalpan en Crónicas y Relatos de México. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas.